Para hablar sobre este tema quiero saludar a María Clara Roballo. Ella es internacionalista, es investigadora en asuntos migratorios del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos Urbanos de la Universidad de Rosario y es miembro del proyecto Bitácora Migratoria. María Clara, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, Vidal. ¿La migración inversa comienza a ser un fenómeno de peso? Creo que estamos ante un momento en donde por primera vez los países latinoamericanos estamos pensando en nuestros deportados. No es un fenómeno nuevo. La realidad de los deportados hacia Colombia o otros países de la región, el tema de Venezuela también empieza a coger importancia. Es un tema de años y son poblaciones excluidas, invisibles y pues digamos que en términos narrativos de discurso, sí hay unos números, hay unos pronunciamientos importantes, sobre todo desde Estados Unidos, pero si los cotejamos con la realidad, en el caso de Colombia, Colombia sigue recibiendo los mismos vuelos de deportados que recibía en el gobierno Biden y menos de lo que recibía en el gobierno, en el gobierno Obama. Claro, María Clara, pero en el caso de Venezuela, por ejemplo, en los últimos años, hemos visto un fenómeno saliendo de Venezuela, pasando por Colombia, algunos se quedaron, otros siguieron hacia países de América Latina, otros buscaron llegar hasta México para ir a Estados Unidos. En este momento estamos viendo esa migración a la inversa, que es, además, como vivir una pesadilla repetida, porque es pasar por ese mismo terrible proceso que implicó la salida, pero ahora buscando volver. Así es, e incluso ya varios migrantes han dicho que en condiciones más difíciles, que luego de haber atravesado el Darién hace unos meses, hoy se vuelven a encontrar con esta dura realidad. Hoy es más costoso migrar o moverse por el Darién, los costos en dólares son aún mayores. Es una población que ha tenido una serie de afectaciones sistemáticas, ya sea por la situación interna de Venezuela, por la falta de políticas migratorias en la región, por también la falta de seguridad en nuestros territorios y también por xenofobia. Y ahora tener que volver a regresar a un país que sigue siendo un gran expulsor migratorio y en condiciones también de seguridad muy complejas, es algo que requiere efectivamente acciones del Estado. Panamá y Colombia tienen allí un papel primordial porque esa frontera es la entrada a Centroamérica y a Suramérica. Y pues con lo que estamos viendo hoy en día se requieren políticas sobre todo con enfoques de protección, no de securitización, no de revictimización, pero sí de protección porque estamos hablando de miles o incluso cientos de miles de niños, niñas, adolescentes, menores no acompañados, mujeres, personas mayores que hoy están viendo esta remigración hacia los países de origen y pues con políticas muy adversas y muy difíciles impuestas por Estados Unidos y lo que menos queremos es que sea un efecto dominó justamente. Pero creo que no hay quien se esté preparando para atender este fenómeno. No lo hicieron antes y no lo hicieron ahora. Y Colombia va a ser un punto afectado, ¿no? Porque en las notas que veíamos, la mayor parte de la gente es venezolana. Así es, no debemos desconocer que 7,8 millones de venezolanos hoy están fuera de su país y ante cualquier nuevo movimiento migratorio pues se va a sentir. Es el fenómeno migratorio más intenso y más grande en la región y por supuesto hoy los venezolanos están encabezando cualquier tipo de corriente migratoria, sobre todo esta que proviene de Estados Unidos hoy en día. También es muy peligroso el tema de las narrativas. Cierto que estamos en un momento en donde las narrativas, incluso desde Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Nicolás Maduro se ha mostrado como una política o ha intentado presentar una política fuerte de recepción de migrantes venezolanos o de sus nacionales venezolanos, pero sabemos que carecen de contenido y al contrario, la situación de seguridad de muchas de las personas que están regresando a Venezuela pues están en altísimo riesgo. Entonces, no es solamente que no estemos preparados. Por otro lado, también antes de este momento, cuando veíamos las corrientes migratorias que se dirigían hacia Estados Unidos, también habían varias denuncias de Colombia hacia Colombia y Panamá que no estaban protegiendo a los migrantes. O sea, no se trata que ahora los van a proteger, es que no se han protegido.
Y si no se han protegido antes, ¿cómo van a empezar a hacerlo ahora? ¿Qué capacidad real tienen los estados para protegerlos? Y sobre todo también, ¿qué voluntad política hay allí para proteger y para no más bien convertirse en espacios que terminan generando eco a políticas de represión y de restricción a los migrantes? Porque lo que se teme en este momento, sobre todo con la solicitud de Panamá a Colombia, es que también se ven acompañada de otras solicitudes de otros gobiernos de América Latina que no tienen relación con Venezuela y que le piden también a Colombia mediar justamente para que se lleguen esos vuelos, y eso generaría implicaciones fuertes para nosotros. Evidentemente, porque querrían usar a Colombia, o mejor dicho, que Colombia sirviera como puente, ¿no? Ahora, Colombia pareciera estarse preparando no para proteger a los migrantes, y me voy a referir a los venezolanos con un término fuerte, sino para repeler. Hemos visto que Migración Colombia está cambiando las condiciones para permitir la entrada de venezolanos a territorio colombiano. Por ejemplo, si usted llega por aire, tiene que tener un pasaje de regreso. Eso no existía. Tiene que tener un pasaje de regreso, si no usted no entra. Y hay una gran discusión en torno al pasaporte. Si se va a aceptar vencido o el pasaporte tiene que estar vigente, actual. Es decir, esto no lo veíamos antes, María Clara. Las condiciones no son fáciles para los migrantes. Hoy en día en Colombia claramente hay unos mecanismos que, como tú lo mencionabas, hay una visa, se está pensando en un PEP tutor, también se está pensando en que los solicitantes de refugio puedan tener acceso al trabajo, para poder trabajar, pero la pregunta es cómo se va a implementar esas políticas y si realmente las políticas que está pensando Colombia van a impactar en un gran número de población, porque seguramente no. Quienes van a poder acceder, quienes tienen pasaporte vigente. Bueno, el tema del pasaporte todavía está en cuestión porque se supone que se tiene que respetar que esté vencido hasta por 10 años y todavía eso estaría vigente en este momento. Se tiene que pensar también que migrantes estaban regularizados en Colombia con PPT y decidieron irse a Estados Unidos. ¿Qué va a hacer Migración Colombia? Porque digamos que normativamente, luego de 3 meses de haber abandonado Colombia, posiblemente se cancelaría ese PPT, pero eso no es la política que se requiere en este momento. Al contrario, hay que dotar a estas poblaciones de la mayor cantidad de instrumentos posibles de regularización y sobre todo para Colombia, porque Colombia puede pretender implementar unas políticas, pero claramente la frontera que compartimos con Venezuela, lo difícil que es controlarla, pues no va a disminuir la migración. Va a aumentar la migración irregular posiblemente. Posiblemente, y con un agravante, ¿no? No solo para Colombia, sino para otros países de la región. Por supuesto, los próximos, con un impacto mucho mayor, como Ecuador, por ejemplo. Y es que en Venezuela las condiciones sabemos que no han mejorado en cuanto a libertad, democracia, pero tampoco en cuanto a condiciones económicas. Si tomamos en cuenta las medidas que está asumiendo la administración Trump para entorpecer el flujo de dinero que le entra al régimen de Maduro, las condiciones no dan para que los venezolanos quieran quedarse adentro. Y si no van a Estados Unidos, pues va a haber un flujo dando vuelta nuevamente en la región, en países como Perú, Chile, Colombia nuevamente. Es decir, el impacto, o vamos a ver escenas como vimos en años anteriores. Así es. Incluso ya hay algunos estudios que empiezan a mostrar que ahorita la favorabilidad de destinos para los venezolanos han empezado a cambiar. En un momento reciente Estados Unidos era como el principal destino al que se quería llegar. Hoy eso ha venido cambiando drásticamente. Empiezan a emerger países como Brasil, que tiene una política de refugio mucho más generosa que otros países de la región. Colombia también volvió a subir un poco en esta escala. Asimismo, Chile, Perú. Es decir, la migración venezolana seguirá efectivamente como tú lo mencionas, y dependemos muy bien de cuáles van a ser esos efectos de las sanciones, sobre todo el sector petrolero, que seguramente sí o sí va a impactar la población. También dependemos un poco de qué se está pensando en Venezuela con ese tipo de reforma constitucional que ha prometido Nicolás Maduro. ¿Cuáles van a ser esas nuevas políticas económicas que seguramente van a impactar a una sociedad que es muy sensible de cualquier tipo de cambio? Porque efectivamente
aún podemos decir que la sociedad venezolana está subsistiendo con las uñas. Entonces, cualquier tipo de cambio, esto va a generar un traumatismo muy, muy grande. Y pues preocupa que de este lado, en países de América del Sur y Centroamérica, no se esté pensando en nuevos mecanismos de regularización. Estamos hablando de una tensión, una bomba social que puede ser muy complicada. No estoy diciendo que se pueda dar un pico migratorio, hay que mirarlo, porque tampoco podemos desconocer que, como lo decía, ya cerca de 8 millones de venezolanos salieron del país. Las poblaciones más jóvenes, digamos que las que más fácil migran, ya salieron de Venezuela. Pero el solo hecho de que se reacomoden esos 8 millones, eso va a generar tensiones y necesidad de política pública que hoy en este momento vemos grandes vacíos, no solamente de Colombia, sino de otros países. Claro. Me quedo con tu frase de que es una bomba de tiempo, ¿no? Porque esto implica levantar una alarma a la que generalmente no se hace el caso oportuno. Y cuando se dan cuenta, el problema ya está encima y no se tomaron las medidas que se han podido tomar con anticipación. Así es, y no podemos permitirnos que los migrantes se invisibilicen aún más. Entendemos que obviamente nuestros países y el momento actual es de mucha convulsión política, la geopolítica se está moviendo mucho, pero el tema migratorio pues ha llegado para quedarse y se esperaría que no solamente se actúe de una forma de una forma de respuesta, sino también de una forma preventiva. Este es el tema de la migración. Estamos hablando de números muy grandes y de poblaciones vulnerables que sí o sí requieren protección, atención y acompañamiento de política pública. Claro. María Clara Roballo, internacionalista e investigadora en asuntos migratorios del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Muchísimas gracias, María Clara, por acompañarnos la tarde de hoy. Con mucho gusto.